En un mundo cada vez más peligroso, los presidentes son el rostro visible de sus países y, por ende, se convierten en blancos directos de una amplia gama de amenazas y ataques. Para contrarrestar estas amenazas, los líderes mundiales cuentan con medidas de seguridad extremadamente rigurosas. Desde 300.000 efectivos encargados de la protección del presidente de China hasta los catadores de comida del presidente ruso, la seguridad presidencial no deja nada al azar. Acompáñame en este fascinante recorrido donde descubriremos cómo se protegen y defienden a los líderes mundiales en un mundo lleno de desafíos y peligros. Pero antes, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para recibir notificaciones. Número 6. Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita. Con un patrimonio neto que supera los $14.000 millones y una serie de responsabilidades, el príncipe Mohammed comprende la importancia de contar con una red de seguridad sólida. Desde la controversia con Jamal Khashoggi, Mohammed ha consolidado su poder al tomar el control de las fuerzas militares y las agencias de seguridad de Arabia Saudita, por lo que ha llevado a cabo una serie de reformas que incluyen la restricción de agencias de seguridad, la incorporación de nuevos oficiales y una fuerte inversión en equipo militar. Pero su enfoque no se detiene aquí. Con un equipo de ciberseguridad y más de 1.000 nuevos oficiales añadidos actualmente, demuestra un compromiso firme en mantenerse alerta ante posibles amenazas. Además, la obsesión por su seguridad ha llevado a la firma de acuerdos para la compra de 5 buques de guerra y la modernización del ejército saudí. Contando con unas fuerzas bien equipadas y una estrategia de reestructuración en marcha, Mohammed demuestra que no deja nada al azar en su búsqueda por asegurar la estabilidad y el poder en su país. Número 5. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Volodymyr Zelensky ascendió al poder en 2019 y apenas 2 años después se enfrentó a una creciente tensión con Rusia que desembocó en una invasión a gran escala. Desde entonces, Zelensky ha decidido adoptar medidas extremas de seguridad para protegerse, convirtiéndose prácticamente en un fantasma, rodeado por un escudo de seguridad compuesto por un amplio equipo de fuerzas especiales ucranianas y armado hasta los dientes. Se ha sabido incluso que Francia tiene la intención de destinar más de $200 millones para armar civiles ejecutados por empresas francesas en Ucrania. Además, Zelensky está buscando incrementar la movilización de las Fuerzas Armadas, endureciendo requisitos y posiblemente reclutando hasta 500.000 de nuevos efectivos, aunque queda por ver cuántos se sumarán. Actualmente ha optado por cambiar el enfoque estratégico, nombrando un nuevo jefe de ejército, sobre todo después de los intentos de asesinato. A pesar de todo, Zelensky no deja de moverse en el terreno. Aunque nunca lo hace solo, siempre está escoltado por su equipo para mantenerlo literalmente con vida. Número 4. Xi Jinping, presidente de China. Desde 2013, Jinping ha estado al mando de un país inmenso con más de 1.412 millones de personas y claro, el líder tendría que contar con hombres perfectamente entrenados para protegerlo. Para esto, la unidad encargada de resguardar al presidente es la Oficina Central de Seguridad, especialmente llamada Unidad de Guardia, entrenada por el Ejército Popular de la Liberación de China. Con más de 300.000 efectivos organizados en grupos especializados, cada uno con una misión única, esta unidad de élite está altamente entrenada y equipada con armamento sofisticado. Durante los desplazamientos del presidente, los equipos de avanzada preparan rutas y sitios con antelación, con francotiradores en puntos estratégicos, inhibidores de frecuencia y personal armado hasta los dientes, custodiando el perímetro e infiltrados entre la multitud. Los expertos aseguran que Jinping cuenta con el mayor despliegue de seguridad de cualquier líder mundial cuando viaja al extranjero, y con razón, ya que las potencias rivales podrían ver en él un objetivo tentador para desestabilizar a China. Espera un momento, antes de seguir, ¿podrías mostrarnos tu apoyo con un me gusta? Suscríbete para no perderte la segunda mitad de este recorrido. Número 3. Kim Jong-un, Corea del Norte. Kim Jong-un cuenta con un equipo de seguridad que fácilmente podría confundirse con una división militar de élite. Cuando se desplaza, su coche presidencial está siempre flanqueado por guardaespaldas que están en excelente forma física, capaces de correr junto a su vehículo sin importar la distancia.
Estos forman parte de la oficina central del partido número 6, un grupo selecto encargado de salvaguardar al líder supremo. Para formar parte, los candidatos deben pasar por rigurosas pruebas como alturas similares a los del líder, habilidades en puntería y artes marciales, así como una exhaustiva verificación de antecedentes familiares para evitar cualquier conflicto. Y una vez aceptados, se someten a un inmenso programa de entrenamiento, similar al de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército. Este equipo, con una plantilla de más de 100.000 miembros, tiene la única tarea de proteger al presidente. Además, cuenta con acceso a otros 100.000 soldados en caso de emergencia, entrenados para trasladarlo rápidamente a un lugar seguro y desplegar vehículos blindados. Actualmente, están equipados con misiles nucleares, armamento avanzado y tienen acceso a información clasificada. Y aunque pueda parecer exagerado, la seguridad de Kim Jong es una prioridad absoluta para el régimen. Número 2. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Ser el presidente de los Estados Unidos, aunque es un honor, también viene con un riesgo importante: tener la tasa de mortalidad más alta en el país. Desde el trágico asesinato del presidente Kennedy, el gobierno de Estados Unidos ha invertido enormes recursos para garantizar la seguridad del presidente Biden. El Servicio Secreto, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional, es la que se encarga de protegerlo. Cuenta con más de 700 empleados y con una fuerza policial masiva y altamente armada que asegura eventos y garantiza la seguridad en todo momento. También trabajan en colaboración con más de 7.000 empleados del Servicio Secreto de Estados Unidos. Dichos agentes están altamente entrenados con tácticas de protección y tienen la autoridad para utilizar la fuerza necesaria en caso que lo amerite. Además, Biden cuenta con un grupo de operaciones especiales diseñado para manejar situaciones de alto riesgo. En caso de amenaza inmediata, la seguridad puede tomar medidas preventivas, como cerrar calles, evacuar edificios e incluso detener e interrogar a sospechosos. Por otra parte, el presidente puede confiar en una limusina blindada, un helicóptero altamente capacitado y el Air Force One como su transporte seguro en todo momento. Número 1. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Rusia es uno de los países más poderosos, pero también de los menos apreciados, especialmente en medio de la situación de Ucrania. La seguridad del presidente es una preocupación constante y la KGB, ahora conocida como el Servicio de Seguridad Presidencial de Rusia, FSO, se toma muy en serio su protección. Imagina esto: hombres vestidos de negro, con auriculares sombreando al presidente día y noche. Cuando viaja, lo rodean en 4 círculos concéntricos de protección. Desde sus guardaespaldas personales hasta francotiradores en los techos cercanos, pasando por guardias ocultos entre la multitud y una caravana masiva que bloquea drones y detiene el tráfico. Pero eso no es todo. La Guardia Nacional también está en juego. Estos organismos no solo reciben un entrenamiento especializado en combate y tecnología, sino que son seleccionados por su psicología operativa, resistencia física y capacidad para soportar cualquier clima. ¿Y qué de la comida que ingiere Putin? También es analizada previamente por sus guardaespaldas para detectar cualquier indicio de envenenamiento o sabotaje. Además, cuando viaja fuera de Rusia, su equipo se encarga de todo lo que consume. Con vehículos blindados, aviones privados y refugios secretos, Putin está preparado para escapar rápidamente de cualquier amenaza. Y así concluye nuestra inmersión en el fascinante mundo de la seguridad presidencial. ¿Te gustaría explorar más de este tipo de contenido? No olvides suscribirte y deja tu me gusta en este video. Además, ¿tienes alguna pregunta o alguna sugerencia? Déjala en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus ideas y opiniones. Hasta la próxima.